Gloria a Dios. Sean todos bienvenidos, de verdad, a la casa del Señor. Y no tengo ninguna duda que Dios tiene algo para cada uno de nosotros. Incline su rostro y pídale al Señor que hoy le hable a usted. Dígale al Señor, Señor, háblame. Señor, mira mis necesidades, mira mis luchas internas, todo lo que soy, Señor, y estoy viviendo. Tú conoces mi corazón, mis cargas, mis congojas, mis aflicciones, mis alegrías. Señor, y conforme a eso, háblame, Dios. Quiero oír tu voz. Pídale al Señor que me use. Dígale, Señor, usa al pastor, pon las palabras en su boca, pon tus palabras, Señor, en mi boca, y que esta palabra corra y sea glorificada, toque corazones, cambie vidas. Señor, ayúdame a mí en mis debilidades, que el poder tuyo se perfeccione en mis debilidades, en el nombre de Jesús. Amén, amén. No sé cuál ha sido el efecto que ha tenido la pandemia en su vida. Han sido casi ya 7 meses o 7 meses de estar en esta situación, y la iglesia, desde que empezaron las restricciones del Ministerio de Salud, no pudimos seguir congregándonos y estuvimos sin congregarnos casi los 6 meses. Y eso de una u otra manera ha afectado la vida espiritual de todos. Unos para bien y otros tal vez no les ha ayudado muchísimo, porque puede ser que la comunión entre los hermanos, la falta de congregarse haya afectado mucho. Nos afectó a todos. Debemos de ser honestos. Hermanos, hay una necesidad en nosotros creada por Dios de que estemos juntos. Dice que Él envía la bendición ahí donde están los hermanos juntos y en armonía. Y ahí hay vida eterna. También Él pidió que nos congregáramos, ¿verdad? Y no tuviéramos esa costumbre de no llegar a unirnos en comunión unos con otros, y ya hemos hablado bastante de eso, y puede ser que eso haya afectado. Además, otro asunto de que así como una dieta debe ser balanceada, hay varios aspectos en la vida espiritual donde le dan sustento a la espiritualidad de uno, y uno de los casos o uno de los puntos es el servir a los demás, el usar los dones y talentos. Y entonces hay ministerios que no han estado funcionando desde entonces. Hay personas que estuvieron sirviendo al Señor muy activamente en la congregación y no han podido hacerlo hasta ahora. Me pongo a pensar en mí mismo cuando estuvimos sin estar reuniéndonos, y esto de predicar aquí en este lugar no es lo mismo de hacerlo, lo he dicho, en la oficina. Imagínense para los ministros de alabanza y adoración. Imagínense para la gente que ha estado acostumbrada a orar por los enfermos, a orar por la gente, a ministrar, a imponer manos, y no se ha podido hacer nada de eso. Y puede ser que eso esté afectando de una u otra manera la vida de todos nosotros. No sé cómo ha sido el caso suyo, pero también la pandemia, el Señor nos ha indicado la necesidad de mantener tiempos con Él. Porque, hermanos, es lo que nos puede dar vitalidad. Nuestras reuniones personales en lo secreto con Él. Es más, eso es un aspecto fundamental en el desarrollo de la vida cristiana, sea que nos congreguemos o no. Pero el haber estado sin congregarnos tiene que eso, haber crecido. No sé cuál es la situación suya. No, solo Dios lo conoce, hermanos. La verdad es que yo quiero hoy que abramos nuestro corazón a esa realidad de cómo estoy yo espiritualmente. Me pongo a pensar en los atletas. Cuando un atleta tiene alguna lesión, tiene que entrar en una serie de terapias, de ayudas médicas, de ejercicios, y luego de pasado ese periodo tiene que empezar a entrenar y volver a agarrar cierto fuelle, como dicen ellos, para poder competir. Igual nos puede pasar a nosotros por no haber estado participando de una manera tan activa en los ministerios. No sé cuál ministerio y qué obra ha estado usted realizando, pero eso es clave, hermanos.
Y ojalá hoy nosotros como atletas nos pongamos a pensar, bueno, estoy a tono para servir al Señor, ¿qué es lo que me está haciendo falta? ¿A dónde están las carencias espirituales? Y con sinceridad hoy delante del Señor podamos respondernos, ¿cómo está mi vida espiritual actualmente? ¿Qué áreas de mi vida espiritual necesitan ser fortalecidas? Voy a ver dos ilustraciones de la vida de Pedro. La primera se encuentra en el capítulo 13 de Juan, y luego vamos a ver otro pasaje más adelante. La primera ilustración es cuando están los discípulos del maestro reunidos antes de su crucifixión, la noche anterior, en lo que llamamos nosotros la última cena. Ahí estaban los discípulos más cercanos a él, los 12 apóstoles, estaba Pedro, y el Señor decide lavar los pies. Está el Señor en los últimos momentos con sus discípulos antes de entregar su vida en la cruz, y Él aprovecha para dar unas enseñanzas tremendas a la vida de ellos. Empezando ahí cuando están en el aposento alto y ministran la cena del Señor, que hoy nosotros en obediencia a Él la vamos a tener. Entonces Él decide lavar los pies a sus discípulos, y cuando llega a donde Pedro, Él no lo permite. Pedro dice que no. Es que Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, Creador del cielo y la tierra, toma la posición de un sirviente. En aquel entonces no existían mesas como las que tenemos nosotros, y se sentaban a la orilla, recostados hacia un lado, y los pies quedaban muy cerca de los alimentos. Entonces era costumbre de ellos lavar los pies, y le correspondía al sirviente. Y Jesús toma esa posición y empieza a lavarle los pies. En el versículo 8 de Juan 13, para los que siguen la lectura, no sé si lo van a poner ahí, Juan 13, 8. Cuando llega donde Pedro, vea lo que sucede. Pedro le dijo: jamás me lavará los pies. Jesús les respondió: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, entonces no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Entonces cuando ya viene el Señor y dice: vea, Pedro, si no te dejas lavar, no vas a tener parte conmigo. Entonces Pedro cambia, porque el deseo de él, el corazón de él, es Jesucristo y está con él. Había un detalle en este acto del Señor que también lo asoció con la vida espiritual, y es lo que yo quiero hacer con nosotros hoy aquí. En el versículo 10 dice: le dijo Jesús: el que se ha lavado no tiene necesidad de lavarse más que los pies, pues está todo limpio. Y ve esta última parte: ya ustedes están limpios, aunque no todos. Y si usted sigue la lectura se va a dar cuenta que estaba refiriéndose a Judas. Entonces, hermanos, esto lo podemos asociar con nuestra vida espiritual. Escúcheme. Nosotros, cuando llegamos y entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo y le decimos a Él que lo recibimos como Señor y Salvador personal, Él viene y nos limpia, nos perdona, limpia todos nuestros pecados con su sangre preciosa. Pero en el diario vivir, en el diario caminar, aunque ya estamos limpios, también nos podemos contaminar y ensuciar. Y es lo que le estaba diciendo a Pedro: ustedes ya están limpios. No todos, refiriéndose a Judas. Ustedes saben que Judas lo traicionó. Entonces, aquí hay una asociación tremenda, importantísima, hermano. Nosotros en el diario vivir, en el diario caminar, nosotros somos influenciados por el mundo. Nuestra naturaleza pecaminosa, muchas veces le damos campo y de repente estamos pecando y nos estamos ensuciando, por así decir, los pies espiritualmente, y cuando nos damos cuenta nos hemos metido en el lodo de este mundo. Y entonces es ahí donde nosotros debemos de entender que necesitamos todos los días de nuestra vida, por medio de la confesión, que Él nos limpie. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 8 al 10. Primera de Juan 1, del 8 al 10. Y dice: si decimos que no tenemos pecado,
Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Vea el 9, es una promesa tremenda. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ninguno de los que está aquí puede decir que después de haber llegado a Cristo Jesús y haberle entregado nuestro corazón a Él, no hemos pecado. Porque estaríamos nosotros precisamente diciendo que primero nos estamos engañando a nosotros mismos, porque no es cierto, porque sí hemos pecado. Y segundo, estaríamos diciendo que Él es mentiroso, porque Él dice, todos pecamos. Todos se nos ensucian los pies en el diario vivir. Usted va en el bus y de repente está una canción cualquiera de esas de merengue y usted sin darse cuenta empieza a tatarearla. Y a lo mejor se baja del bus y ya se le metió la musiquita y usted está con el Juana la Cubana o quién sabe qué otra cosa ya metido adentro. Vea, el ambiente contamina, hermanos. Uno va y se mete en cierto lugar donde no debe de estar y observa cosas que no debería de haber observado o ve en tele cosas que no debe observar, ya está, le captura la mente, algo sucede y los pies metidos en el lodazal. ¿Me comprenden, hermanos? Una conversación, de repente se está conversando y se empieza a subir el tono, empieza la otra persona a decir cosas que no debería de estar uno metido en una conversación de esas y usted ya caímos en ese asunto. Y así sucesivamente podríamos ir dando el montón de ejemplos. Entonces, hermanos, es necesario que en este momento, hoy, nosotros podamos tomar una disciplina de que a diario nosotros estemos cumpliendo con este deseo del Señor del versículo 9. Vea qué lindo y qué precioso es el Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No nos vaya a pasar lo de Pedro y rehusarnos a que Él nos limpie los pies. Porque la respuesta no la queremos, ¿verdad? No vas a estar en comunión conmigo. No, Señor, no solo los pies, la cabeza, las manos y todo lo que sea necesario, pero yo quiero mantener la comunión contigo. Hermanos, nosotros debemos de ser tales de que inmediatamente que captamos que hemos fallado al Señor, porque lo hacemos a diario, confesemos ese pecado inmediato. Y no lo chineemos. El problema es cuando nosotros empezamos a chinear los pecados, a tolerarlos, y como decía alguien, nosotros se nos puede meter una idea, pero podemos evitar que esa idea, que no es sana, haga nido en nuestra cabeza. Como una ave no puede hacer nido en nuestra cabeza. Podrán volar por encima, pero no vamos a permitir que una ave haga nido en nuestra cabeza. No permitamos que esas ideas pecaminosas se claven a nuestra mente y hagan nido. No chineemos ese tipo de acciones y hoy es un día para que nosotros podamos decirle, Señor, pasa por en medio de nosotros, muévete en medio de este lugar y lávanos, Señor, con tu sangre preciosa. Precisamente al tomar la cena del Señor, que fue el ambiente en que se encontraba el Señor ahí en el capítulo 13 de Juan, era ese. Y precisamente Él nos pide que nosotros nos evaluemos cuando vamos a tomar la cena del Señor y podamos confesar nuestros pecados para no comer ni beber indignamente y que nosotros entonces permitamos al Señor hacer su obra. Amén. Él lo hizo en la cruz de Calvario. Para que fuéramos limpios, pagó Jesús un alto precio en la cruz. Toda su vida. Él cargó los pecados de nosotros en la cruz de Calvario. Y hermanos, y puede ser que uno de los pecados, porque la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y hermanos, no sé cómo se sentirán ustedes al no poder estar realizando los ministerios. Yo estoy pidiéndoles a todos los que sirven en Ríos de Vida que se vayan incorporando en los ministerios, porque eso es parte, es una necesidad, es del balance espiritual que nosotros tenemos. Involucrarnos en la obra del Señor y ministrar.
Amén. Segundo ejemplo, lo encontramos en Lucas 22 del 54 al 62. Aunque hemos practicado el lavamiento de pies en encuentros y cosas así, es una costumbre israelí por lo que les comentaba, en la forma en que ellos comían. Hoy en día, por ser costumbre de ellos, no es que lo tengamos que hacer. No voy a lavarle los pies hoy. No, es Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Y hoy, al participar de la cena del Señor, permitámoselo en el nombre de Jesús. En Lucas 22, el otro ejemplo es cuando Pedro sigue a la distancia al Señor cuando fue arrestado. De aquí sacamos muchísimas enseñanzas. Yo voy a ser breve. Recuérdense que Pedro le había dicho ya al Señor que estaba dispuesto a todo por él. Si era necesario, decía Pedro, conversando con el Señor, le decía: yo soy capaz de dar mi vida, Señor, yo hasta la muerte, hasta las últimas consecuencias. Y el Señor le dijo: hoy estarás negándome 3 veces antes que el gallo cante. Y Pedro dijo: ¿cómo puede ser posible? Bueno, no dijo exactamente así, pero jamás, diría él, jamás. Bueno, llega el momento en que llega aquella turba, toman a Jesús prisionero en esa noche cuando se encontraban orando en el huerto de los olivos. Y vea lo que sucede del versículo 54 en adelante. Lo prendieron a Jesús, lo llevaron y le hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía, ¿cómo dice? De lejos. Cuando encendieron fuego en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro también se sentó entre ellos. Entonces una criada, al verlo sentado junto a la lumbre, lo miró fijamente y le dijo: este andaba con él. Pero él negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, al verlo otro, le dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro le dijo: hombre, no lo soy. Como 1 hora después, otro insistía diciendo: verdaderamente también este andaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no lo sé lo que dices. Y de inmediato, estando él aún hablando, el gallo cantó. Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro. Yo me imagino esa mirada del Señor, después de haberlo negado, de haberse cumplido lo que ya el Señor le había dicho que iba a suceder, y ver a Jesús que lo está viendo. Yo me imagino que el rostro del Señor y la mirada del Señor era llena de compasión. Yo no creo que le haya hecho un modo de te lo dije, sino de compasión, ¿verdad? Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor cuando le había dicho: antes que el gallo cante hoy, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, Pedro lloró amargamente. Hermanos, no podemos seguir a Jesús a la distancia. A Jesús no se sigue, se camina con Él. No podemos ir como simpatizantes a lo lejos: sí, me gusta un poquito, me gustan las enseñanzas, pero no comprometerse. Hermanos, se sigue de cerca, se camina con Él. Recuérdense que el Señor les había dicho a ellos: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Sí, debemos de seguirlo, pero seguirlo no de lejos, observando, viendo a ver cómo se equivocan los demás. No, cerquita. Fíjese que se cumplió porque hubo un proceso en la vida de Pedro. En el momento él lo negó, en el momento dijo mentiras. En otra parte del Evangelio dice que maldijo y aseguró que no era uno de sus discípulos. ¿Cómo llegó Pedro a ese punto? Hasta negarlo de tal manera él y tener una gran caída. Las caídas no son de la noche a la mañana, se dan dentro de un proceso. ¿Cuál fue el proceso? Si nos vamos un poquito atrás de esta historia, se va a dar cuenta que el Señor, cuando llega al Getsemaní, Él busca que oren con Él. Y le dicen: oren, estoy afligido hasta la muerte, acompáñenme en oración. Y el Señor va y se retira
dice como al tiro de una piedra, unos 50 metros, digamos, y luego regresa y los encuentra dormidos. Luego levantan y dicen, no han podido velar conmigo, ni siquiera una hora en este momento en que estoy con este dolor. Yo necesito la compañía de ustedes, la amistad de ustedes, el compañerismo de ustedes. Y se vuelve a ir y nuevamente se los encuentra dormidos. Vea, el Señor les dijo al final que velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. O así, levántense, dice. Y fue cuando llegaron a arrestarlo. Entonces, todo empezó cuando Pedro en lugar de perseverar al lado del Señor en oración, se durmió. Entonces nosotros cuando descuidamos la oración y estamos dormidos, cuando no estamos alerta espiritualmente y pasan días y no estamos en comunión con el Señor, no lo buscamos en el aposento secreto y tenemos esa letargo espiritual, hermanos, ahí empieza ese proceso de debilidad y el diablo sabe cuándo atacar. Luego, entonces, cuando viene el momento en que lo toman preso, él va y lo sigue de lejos y termina precisamente negándolo a él, hermanos. Entonces, no sé cómo siente usted en este momento, sea honesto. Por favor, escúcheme, seamos honestos. ¿A qué distancia estamos siguiendo al Señor? ¿Podríamos decir que estamos enyugados con Él? Cuando Él les dijo, venid, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Eso de enyugarse es de caminar al lado de Él, juntos. Y Él nos va a ayudar con nuestras cargas, nuestros dolores, nuestras aflicciones, juntos. No sé cómo se encuentra usted en este momento, cómo camina. Puede ser que hayamos dicho cosas y prometido cosas que después no las estamos cumpliendo porque nos descuidamos en la oración, porque empezamos a seguir al Señor de lejos y terminamos negándolo. Tal vez no con las palabras, pero sí con los hechos. Mira, vos sos cristiano, estás yendo allá. No, es que soy simpatizante. Y termina uno dándole vergüenza decir que es cristiano. Entonces, hermanos, no podemos criticar a Pedro. Tenemos que vernos a nosotros mismos. El versículo 61 es la reacción que vemos ahí de Pedro. Él reacciona rápidamente. Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor, como le había dicho, antes que el gallo cante, hoy me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, Pedro lloró amargamente. Y esa amargura de Pedro, yo me imagino que él estaba arrepintiéndose. Porque él siguió adelante y se convirtió en el líder de los 12 apóstoles. El Señor le había dicho que él era el que tendría las llaves, que era el primero en que iba a predicar el evangelio. Y después de esta experiencia, y después de que se encuentra Jesús, cuando estaban pescando, y le dice, Señor, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas más que a estos? Y se lo dijo 3 veces, y 3 veces le tuvo que decir que sí lo amaba. Entonces dedícate a lo que te llamé, cumple con tu ministerio. Y Pedro se convirtió en un héroe, en un hombre de verdad que predicó el evangelio y fue valiente hasta que dio su vida en una cruz, cabeza abajo, dice la tradición. Entonces, hermanos, el que nos hayamos ensuciado, en que nos hayamos metido en un lodazal en el mundo, el que a lo mejor, aunque yo había dicho cosas lindas del Señor y había tomado compromisos en un llamamiento y luego empecé a seguir al Señor y terminé con mi vida, el estilo de vida, negándolo a Él, hoy sienta la mirada del Dios viviente llena de ternura hacia usted, donde le dice, vamos, adelante, levántate. Nada más dime qué es lo que necesitas, confiesa tu pecado y yo te voy a perdonar, yo te voy a limpiar. Este es el momento en que nosotros debemos de ser honestos y transparentes delante del Señor y reconocer que a lo mejor en la pandemia yo he empezado a alerdearme espiritualmente y a seguir de lejos al Señor, y a lo mejor personas que me pueden estar hoy viendo, escuchando, o cuando vean este video puedan decir, sí, tiene razón el pastor, yo he estado de lejos y no he querido congregarme porque me siento lento y prefiero quedarme aquí en un sillón tranquilo, pudiendo estar y habiendo seguridad en este lugar.
Hermanos, sienta la mirada tierna hoy que le dice a usted con nombre y apellido: te amo, di mi vida por ti en la cruz de Calvario. Ven, ven, yo te limpio. Sé que te ensuciaste los pies. Por eso estoy aquí con una toalla en la cintura y con esta palancanita de agua, y voy a ir y en una posición de humildad y humillación, lavando los pies de los discípulos. Lo que pasó con Judas fue que Judas no se arrepintió. Judas, lo que pasó fue que se llenó de remordimiento. Agarró las 30 monedas de plata, las voló por ahí, agarró un mecate y se colgó. Pedro más bien viene y llora amargamente, y estoy seguro que era arrepintiéndose. Por eso le da vergüenza cuando después de esto vuelve a ver a Jesús, se tiró al agua. Aquí está el maestro. ¿Qué le voy a decir? Lo negué 3 veces. Y lo único que el Señor le decía: Pedro, ¿me amas? Sienta usted hoy donde el Señor le está diciendo: ¿me amas? ¿Qué le vas a responder? ¿Qué le respondemos nosotros hoy? Yo sé que todos los que estamos aquí le vamos a decir: sí, Señor, yo te amo. Pues dedícate a lo que te llame. Ven, camina cerca de mí, no me sigas a lo lejos. Camine conmigo. Este es el momento de entregar nuestras vidas de todo corazón al Señor. 2 Timoteo 1:6. Algunos consejos finales de lo que debemos de hacer para mantener una vida de fuego con el Señor. 2 Timoteo 1:6. Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Noten que a Timoteo le correspondía avivar el fuego. Le escribió Pablo que se animara. La responsabilidad de una vida de fuego es nuestra. Amén. Luego también recuerde que el Señor dice que en cuanto a mí, al acercarme a Dios, es el bien. Separados de mí, dijo el Señor, nada podéis hacer. Hermano, es necesario que hoy usted se acerque a Él y crea que lo va a perdonar. Practique la oración a diario. Mire, en el momento en que usted siente que le ha fallado el Señor, confiese de una vez. No deje que ese pecado se quede ahí. Métase en la palabra, medite en la palabra, léala. Alabe al Señor una y otra vez. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará a la luz de tu rostro. La confesión es importante, y luego el involucrarse en la comunión con los santos y también servir a los necesitados. Todo eso junto lo va a ayudar a usted a mantenerse bien con Él y mantenerse en comunión con Él. Yo quiero animar a todos los que están hoy aquí y forman parte de un ministerio: afírmense. Miren a ver cómo reactivan los ministerios. Ya hoy se están dando unas clases. Ministerio de Parejas ya tiene que ir empujando para adelante. No sé si se están reuniendo virtualmente. El Ministerio de Alabanza y Oración, ya nos reunimos con los líderes para hablar sobre el asunto, y pronto los tendremos a ellos acá. Vamos a tener nuestro aniversario el último domingo de este mes. Vamos a celebrar los 38 años de existencia. Y va a estar el Ministerio de Alabanza y Oración guardando las distancias y todo lo necesario. Las maestras que no han estado dando clases, pues hay que ir metiéndose en todo el proceso. Amén. Dios le dijo a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto. Yo quiero que usted hoy se ponga en pie y sienta a Dios ahí a su lado. Cierre sus ojos y hágalo a Él el centro de su vida. Pero antes de oír este canto, yo quiero que ustedes, ahí donde están, con musiquita de fondo, ahí nada más. Jesús está aquí. Aunque usted tiene los ojos cerrados, pero sienta la mirada del Maestro cuando vuelve a ver a Pedro. ¡Qué momento!
Tal vez usted se siente que le ha fallado mucho al Señor y que sus pecados son muy terribles. Y como les dije al principio, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Todos pecamos. De palabra, de hecho, pensamiento. O dejar de hacer lo bueno, pudiendo hacerlo y no lo hacemos. Ahí donde usted está, piense, y es una realidad, Jesús está viéndole. Y no solamente ve lo que ven nuestros ojos, sino que ve su interior. Él conoce todo de usted, sus luchas, sus problemas, sus angustias. Incluso Él está diciendo: ven a mí, trae tus cargas, yo las llevaré por ti. Pero Señor, si he hecho cosas terribles, yo lo sé. Levántate. Y si nos arrepentimos, Él nos perdona y dice: anda, vete y no peques más. Hoy estamos ante los elementos que representan su obra en la cruz de Calvario. Pero dígale al Señor en este momento: Señor, límpiame, perdóname. Y dígale cuáles son sus pecados. Pedro seguro dijo: Señor, te negué. Así como me dijiste que iba a suceder, sucedió, Señor. 3 veces. ¿Qué cosas dije? Límpiame con tu sangre preciosa. Confesemos delante de Él hoy nuestros pecados y preparemos nuestro corazón para lo que es comer del pan y beber de la copa. Y dígale a Él: Señor, te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Señor, no solamente me laves los pies, la cabeza, las manos, todo mi ser. Tu sangre preciosa me limpie de todo pecado. Límpiame, Señor. Hoy me arrepiento, Señor, de haber hecho impíamente. Límpiame, Dios. Y gracias por tu amor infinito, demostrado en la cruz, y hoy perdonándome, Señor, y que me amas incondicionalmente. Sé el centro de mi vida, sé el centro de mi existencia. Y si puede poner el canto en la pantalla, mejor, para que todos podamos cantarlo. Dígale, Señor, estas palabras, porque usted dice: te hago mi Señor, te abro la puerta de mi corazón. Hoy quiero empezar a seguirte, no de lejos, sino junto a ti, Señor, de tu mano. No me apartaré. Ayúdame, Dios. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Aleluya, así es. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás. Dígaselo, Cristo, dígaselo a Él. Cristo. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Sí, Señor, tú eres el centro del universo mismo. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás. Cristo, oh, Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Así es. Dele su vida a Él. Aquí estoy. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús.
el centro eres solo tú. Aleluya. Así es. El centro de mi vida sé Jesús. Sí, Señor, sea el centro de nuestra vida. Te lo pedimos, Señor. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás mi. Dígaselo con fuerza. Dígalo de todo corazón. Tú eres el centro, nada importa más que tú. Nada más. Tú, Señor. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. Sí, Señor. Tú eres el centro. Te lo pedimos, Padre. Fluye, Espíritu Santo. Toca corazones, Señor. Toca la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Toca la vida. Todo el universo. Gira en pos de ti, Jesús. Sí, oh Dios. De mi ser. Dígaselo con todo su corazón. hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú. de mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Si gusta levantar las manos, lo hace y dígale: Señor, aquí estoy, sé tú el centro de mi vida. Centro de ríos de vida, Señor. Sé tú, Señor. El centro de tu iglesia, sé Jesús. Cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará, Cristo. ¡Hey! Oh, Cristo. Aleluya. Dígalo con fuerza. Cristo. Cristo, tú eres el todo de mi vida. Sanidad, salvación en el nombre, amén. libertad en el nombre de Jesús. Mi ser Hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida es tú, si mi vida de mi ser hasta el cielo. Aleluya. ¿Cuántos creen que Él es el centro de todo el universo? El centro de su vida. Hágalo el centro de su hogar. Hágalo el centro de su matrimonio. El centro de su ministerio.
centro de Ríos de Vida y de este país. Así sea. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Oh Dios, toma control y límpianos. Límpianos, Señor. Aleluya. Tú eres el todo y en todos y por todos. Y a ti la gloria, la honra y la alabanza. Al que era, al que es y al que ha de venir, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Fuerte, fuerte ese aplauso. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.